Don Alfredo Vicuña, ¿qué son los derechos por los cuales usted tanto alega en este programa? ¿Derecho o derecha? Así se dice la Real Academia, ¿no? Recto, igual, seguido, sin torcerse a un lado ni al otro. Esta pared no está derecha. Pero derecho es lo justo, dar a cada cual lo que corresponde, lo legítimo. Pero también dice el adjetivo fundado, cierto, razonable. El derecho es razonable, lo derecho es razonable. Carmen Gloria, a ti te tocó defender causas que fueron muy polémicas. Rodrigo Orias, sí, que fue la persona que apuñaló a este sacerdote. Un sacerdote en la Catedral de Santiago. Sí. Gemita Bueno. Sí. Causas que a lo mejor ningún abogado habría estado dispuesto a hacer. Yo creo que tú no tuviste mucha opción porque es como una asignación que hace la Corte de Apelaciones. Era el turno de la Corte de Apelaciones. Tú no pero te puedes negar. Podría haberme negado, haberme justificado, podría haber presentado alguna licencia médica, podría haber objetado algún tipo de, no sé, de incompatibilidad con mis creencias, con algo así. ¿Te criticaron mucha gente por defender? Me cuestionaron, sí, me cuestionaron. En su minuto, cuando yo acepté, sobre todo la primera, que fue Rodrigo Oria, yo soy una persona católica que me he declarado católica y lo he dicho en varias partes, entonces se me cuestionó, de hecho, de cercanos que son muy comprometidos con la Iglesia Católica, el que yo defendiera a alguien que había asesinado a un sacerdote, además, en la Iglesia, en la mayor representación de la Iglesia nuestra, que era la catedral. ¿Te criticaron sacerdotes también? No, sacerdotes no. Sí, amigos que son muy practicantes de la Iglesia. Pero yo creo que por el revés, o sea, al contrario, yo creo que uno de los principios básicos, de acuerdo a como yo vivo la fe, es el perdón. Y el saber escuchar, el saber, creo que todas las personas merecen una oportunidad y merecen tener, además, una oportunidad de defensa, porque defensa no es sinónimo de inocencia. Que tú defiendas a alguien no quiere decir que lo declaren inocente, sino que simplemente significa que el juicio que él tenga esté acorde al delito y a la magnitud del delito que él cometió y en las circunstancias en que se cometió. Cuando tú defiendes a un cliente y que frente a la sociedad es culpable y haces una muy buena defensa, podrían llegar a declararlo inocente. No. ¿Ah? Sí, eso si hay un delito... No, eso ha ocurrido. Eso no es una buena defensa. Claro. Yo creo que es un mal ataque, una mala acusación. Porque una persona que es culpable... Hay colegas tuyos que defienden a delincuentes en su profesión. Yo defiendo a todo tipo de personas y ganan los juicios. Puede ser. Pero eso quiere decir que la acusación es débil. Si tú ganas un juicio donde una persona aparentemente es culpable, pero en la parte acusadora, en este caso el fiscal, que es quien acusa, no logra convencer al juez de la culpabilidad de esa persona corresponde en derecho y en criterio que quede libre. Porque tú no puedes condenar a alguien si tienes dudas. Tú tienes que condenar a alguien cuando tienes certeza. Pero dime una cosa, ¿qué pasa con la coima, con la corrupción? Yo tuve un pariente preso por una situación de una empresa. Y él era director, no estaba ni metido en el negocio, pero estuvo preso igual. Y cuando lo llevaban en el carro al juez, el señor le decía, el gendarme le decía, mire, mi mamá está con cáncer, si usted me da 400.000 pesos, yo hablo con el actuario y yo lo saco al tiro. Y él le dijo, mira, me voy a secar en la cárcel, me voy a morir en la cárcel y no te voy a dar los 400.000 pesos porque tu mamá no tiene cáncer y porque tú eres un sinvergüenza. Y porque muy probablemente no tendría él la facultad de dejarlo libre tampoco. No sé, pero el actuario, él cuando llegaba al actuario, el actuario ya sabía que él no había puesto la plata, porque le decía, dígame una cosa, usted va a seguir con la misma cantinela de que es inocente. Antes de preguntarle algo, el actuario ya estaba prevenido. Pero lo que te quiero decir es lo siguiente. ¿Cuánto nivel de corrupción hay que no se puede hacer justicia? Y que a veces hombres que son culpables salen, y muchas veces ingenuos que no tuvieron nada que ver quedaron adentro. ¿Cuánto? Yo creo que decir que no hay corrupción en nuestro país es cegarse, o sea, es no querer ver la realidad. Yo creo que la hay. Ahora, gracias a Dios todavía en términos de cantidad, a lo mejor de magnitud, no es tan importante como en algunos otros países como para escandalizarnos y para decir que toda la justicia en Chile está corrupta. Pero si la hay, un caso que haya, amerita la pena investigarlo, amerita la pena solucionarlo. Y no nunca olvidar que nosotros mismos somos responsables muchas veces de la corrupción. Porque si uno, como tú conmigo contabas, si tu pariente hubiera caído en el juego, siendo inocente incluso, pero hubiera caído en el juego de pagar para obtener un favor, está fomentando la corrupción. Entonces, los primeros que tenemos que poner el atajo somos nosotros mismos, no prestarnos a este juego, no fomentarla.
Ya. Oye, ¿Es detectable? O sea, entre los mismos jueces, ¿no se dan cuenta cuando eso sucede? Yo creo que hay casos y casos. ¿Y cómo se Yo creo que trabaja hoy, fíjate que hoy... entre ustedes? Hoy es mucho menos posible la corrupción, yo creo, por ejemplo, en la reforma procesal penal, Sí, de lo exactamente. que era antes. Sí. Porque hoy día Más el poder transparencia. absoluto que tenía el juez ya no existe. Hoy día hay distintos órganos que tienen distintas funciones y que cuando hay distintas funciones radicadas en distintos órganos, entre ellos mismos existe una forma de contención a esta corrupción. Correcto. Y detectable. Si yo estoy ante un acto como esto, tengo siempre el recurso de queja como abogado, que eso va al ministro visitador de ese tribunal, que puede iniciar una investigación Y y llegar además a han determinar sancionado las a sanciones ministros de la disciplinarias. Suprema y de la Corte de Apelaciones y a jueces que han llamado a otro y decirle, oye, a mi señora le pasó esto, Tráfico de arréglalo, influencias, sí. ¿me entiendes? Apúralo, haz esto otro. Sí. Ministro, entonces, ¿Por yo creo que qué- la justicia por qué penal nueva arregló el problema. ¿Defendiste a Gemita Bueno? Porque Y yo que- defendería a y- cualquier persona. claro, No, pero porque... sí, pero desde el punto de vista A la académico te lo Raquel entiendo. Argandoña también. Te lo Pero entiendo. también, si necesitara una defensa y me Pero ¿qué te contratara y pare- estuviera dispuesta a pagar mis honorarios, que para ella sería muy caro. Te cambio la pregunta. ¿Qué te dejó para ti como persona, como ser humano, defender a Gemita Bueno? Harto, fíjate. Fíjate que aunque la gente no lo crea, para mí fue impactante la primera vez que yo me entrevisté con Gemita Bueno, porque yo tenía las mismas aprensiones que teníamos todos. Yo hasta ese minuto había estado muy fuera del caso. Lo veía a través de la televisión, a través de la información de prensa. Era un caso político para mí. Punto. Cuando yo fui a verla la primera vez que conversé con ella, me di cuenta que estaba frente a una niña que no era muy distante ni muy diferente al patrón de conducta de los niños abandonados en Chile. Niños dispuestos a hacer cualquier cosa por cariño, niños dispuestos a cualquier cosa, a obedecerte, a asumirse, a ser sumisos hasta el último de su dignidad, con tal de recibir un granito de cariño. Eso es lo que yo vi enfrente mío. Y eso es lo que con lo que trabajé y lo que se fue derrumbando con el tiempo cuando me fui ganando la confianza y cuando le fui dando a entender que ella no necesitaba complacerme, no necesitaba darme respuestas que yo buscara. Yo quería la verdad, no quería una respuesta prehecha, no quería que me dejara contenta. ¿Cómo sabes, por ejemplo, que ella no te está mintiendo? Que ella u otra persona, pero en este caso ella. En el caso de ella, yo hice Sí. un trabajo sumamente imparcial. O sea, lo que hice fue comparar la información que ella me daba con la investigación que estaba siguiendo en ese minuto Carabineros, que era el que estaba a cargo de la investigación. Si los datos iban siendo coincidentes, Congruentes, ya. me fui dando cuenta que había dejado de mentir y que estaba trabajando ¿En ya qué con consistió tu antecedentes defensa? válidos. ¿Qué es lo que tú querías evitar que le pasara a ella? Yo consideraba que Gemita era culpable del acto de haber mentido frente a tribunales. Eso era un hecho. Pero sí consideraba que no podía quedar impune el acto de que ella había sido influenciada para hacerlo. Y que ella había recibido, evidentemente, información de terceras personas para lograr eso. Es una buena Y eso defensa, ¿eh? Sí. era lo que yo defendí hasta el final y Ya. eso fue lo que logré. Si Gemita Bueno te hubiese pedido, te quiero decir primero que sí soy culpable, esta es la verdad, pero quiero que me defiendas de tal manera que yo aparezca como inocente, ¿lo habrías hecho? No, porque su trabajo es comprometerse a lo imposible. Claro. Yo me voy a comprometer dentro de una línea de trabajo. Esto es los antecedentes que hay en la causa. Y con estos antecedentes, esto es lo mejor que yo puedo lograr. Sí, reducción de penas. Gemita Bueno es una persona normal, es una persona que tú consideras que está muy ¿Es normal marcada en por qué la falta de parámetro? afecto. Sí, O sea, no, tuvo una sí. vida muy dura que llegó a esta situación de No, inventar no es una historia. No es la vida dura, es el abandono. Es Bueno, el abandono. eso hace que sea Mira, dura, yo no ¿no? sé si tú has entrado alguna vez, la gente que le ha tocado visitar algún hogar de menores. Sí, Cuando uno llega sí. a un hogar de menores, los niños corren y te abrazan y Sí. te hacen un cariño como que fueran tu pariente de toda la vida. Porque es una necesidad de afecto que es inexplicable en palabras. Hasta te dicen tía. Hasta te dicen. Carmen Gloria, ¿cuánto te marca a ti la relación con tu papá el defender a personas que han sido abandonadas? Fuerte tu pregunta. Por supuesto que me marca. Por supuesto que me marca. O sea, ¿Tú te sientes abandonada? no, yo no me siento abandonada porque tuve una mamá omnipotente, tuve una mamá que valía por Como la miles. mamá chilena, po. Una Hablemos mamá de la mamá chilena. chilena, además descendiente de árabe, entonces era esa cosa como hacia súper mamá. Pero sí me dolió, porque yo era la regalona de mi papá, yo había crecido como hija mayor, muy, muy cercana a él. Entonces, sí empatizo mucho cuando, yo creo que, a ver, recién lo conversaba con Alfred, yo creo que la vida te va preparando para la persona que tú puedas llegar a ser en el futuro. Y mi vida fue marcada de algunos hitos importantes que hoy día me hacen sentir
que a la persona que tengo al frente cuando lo tengo en el Yo set estoy de al televisión. No, Nati, a la persona que tengo al frente en un set de televisión, como en la jueza, cuando me habla de la pérdida de su papá o la muerte de su mamá o la falta de plata para pagar sus gastos, yo he pasado por esas cosas en la vida y eso me hace ponerme en un lugar de ella y realmente entenderla. Y no mirarla desde esta vida cómoda que yo tengo acá, que mire, señora, no sé lo que me está hablando, o darle una receta estándar que no tengo idea de lo que es estar en esos zapatos. Y yo creo que todas esas cosas que a mí me pasaron me hicieron sentirme más cercana, incluido el abandono de mi papá en el caso de la Jimita. ¿Cómo se llama tu estar papá? sola. ¿Cómo se llamaba? ¿Sí? Catalino. Cuando alguien te lo menciona, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Durante mucho tiempo fue rabia, porque no entendía, porque yo pasé a ser de la niña regalona a no saber nada de él, a ni siquiera una llamada, ni siquiera una carta, ni una visita, ni nada. Entonces durante mucho tiempo fue rabia. Y hubo un minuto en que me reconcilié. Por decisión. Por decisión. Lo que hablábamos es... Por decisión. Lo que hablábamos es términos de derechos, ¿no? Uno puede insistir en sus derechos, y puede castigar a una persona así por toda una vida, pero de repente hay una libertad que tenemos de hasta prescindir de nuestros derechos, en ese sentido, decir, como hablábamos de Viktor Frankl, quien en el campo de concentración, cuando le quitaron lo más precioso que tenía, un pergamino que tenía escondido en su chaqueta, se lo encontraron, se lo quitaron, ahí se dio cuenta que aunque había perdido todo, él era libre para reaccionar como él quería y decidió perdonar, decidió no amargarse, decidió como... Vivir, finalmente. Claro, como aquí se decide perdonar. Y esto es un acto que, claro, va más allá de los derechos, porque el niño no entiende, hay tantos niños llenos de rabia y dolor y no saben ni por qué lo sienten, porque padres fueron así, a veces egoístas, insensibles, no sabían, o ellos mismos víctimas, porque sus padres fueron iguales. Pero alguien tiene que quebrar este ciclo vicioso y decir, ¿sabes qué más? Voy a perdonar. Y eso cambia todo.